Bienvenidos a Ponete Buzo con tus finanzas, el podcast de educación financiera de Fede Crédito, una iniciativa que forma parte de nuestro programa de formación anual y que también se hace como parte del programa de educación financiera. Mi nombre es Armando Rosales y será un gusto para mí acompañarles como host en este espacio que vamos a usar para poder aprender, reflexionar y descubrir juntos cómo la educación financiera puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Bueno, para entrar un poco en materia, en este primer episodio quiero introducir a nuestro invitado, que es Alex Mónico, gerente financiero de Fede Crédito. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Muy bien, Armando, gracias por la invitación y vamos a empezar a platicar del ahorro, que es un elemento fundamental de la educación financiera. Claro que sí, el primer episodio que vamos a grabar es sobre el ahorro. Más adelante vamos a ver otras sorpresitas, pero por ahora nos enfocamos en esto. Quizás para entrar un poco en tema y en relación a lo que podemos esperar, ¿verdad? Ayúdanos definiendo qué es el ahorro de una manera sencilla. ¿En qué consiste ahorrar? De manera sencilla podemos definir el ahorro como una parte de tus ingresos que tú apartas en el mes. O sea, independientemente si sos asalariado, si tenés un negocio, apartar una parte de tu dinero ya es el ahorro. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, la gente tradicionalmente tiene una alcancía, regularmente eso, y otras personas lo depositan en una cuenta bancaria. Perfecto. ¿Crees que hay errores que la gente comete? Y si es así, ¿cuál crees vos que es el error que más hace que la gente tenga problemas para poder empezar a ahorrar? Hay errores de las personas, todos cometemos errores, no solo es una persona que comete el error. Y hay como ciertas excusas que tenemos, decir, bueno, el error común para no empezar a ahorrar, a veces las personas dicen, no me alcanza el dinero, no gano lo suficiente para empezar a ahorrar, o cuando tienen un ahorrito por ahí guardado, se lo gastan en cualquier cosa de consumo. Mira, hay gente que quizás va empezando en este mundo del ahorro y a lo mejor a veces por su situación piensan que es imposible para ellos ahorrar. ¿Dirías que hay un monto específico con el que alguien debería de empezar a ahorrar o no importa la cantidad? Justamente lo que mencionas tú es un mito. No hay un monto definido para empezar a ahorrar y creo que lo importante es empezar cuanto antes. Si me preguntas cuál es el mejor momento para ahorrar o para empezar a ahorrar, el mejor momento es ahora. ¿Cuál es el monto que tenés que ahorrar? Lo que puedas empezar a ahorrar es importante porque en ese sentido del ahorro es importante empezar con el hábito. Ya sea $5 a la semana o $10 en el mes. Pero sí es importante a empezar a crear el hábito. Y dentro del mundo de los ahorros, es decir, gano yo mi pisto, gano el salario, ¿verdad? Y todo lo demás. Es también organización, me imagino, ¿verdad? Correcto. O sea, si no te organizas, es probable que a lo mejor tengas muchos problemas para empezar a ahorrar, ¿no? Definitivamente. Y ahí es donde entra en juego el tema del presupuesto. El presupuesto sirve justamente para hacer lo que tú mencionas, organizarlo. Eso es clave en la educación financiera y en el ahorro como tal. Crear tu presupuesto no te va a tomar mucho tiempo. Es anotar tus ingresos y tus gastos en el mes y definir cuánto puedes ahorrar. Eso es importante, pero tenés que darle seguimiento a lo que tenés en el presupuesto. El presupuesto que yo me organizo no es lo mismo que un fondo de emergencia, ¿verdad? No es lo mismo. Conceptos diferentes. Son cosas diferentes. Elaboranos ahí. ¿Cuál es la diferencia? El fondo de emergencia es un fondo de ahorro que tú tenés destinado justamente para atender cualquier necesidad o una emergencia que tengas. ¿Cómo funciona ese o cómo se crea el fondo de emergencia? Que creo que esa va a ser tu próxima pregunta. Es destinar de 3 a 6 meses de tus gastos básicos del mes y así vas creando tu fondo de emergencia. Esto lo puedes hacer generando una cuota de $10 al mes hasta llegar a tener ese fondo, que como te decía es de 3 a 6 meses de gastos básicos del mes para que te va a servir como un fondo de emergencia. Entonces el dinero del ahorro no es el mismo que el de fondo de emergencia. Ahora, en esa línea quiero meterme un poco a la definición de emergencia, porque ponele, o sea, acaba de salir el iPhone. ¿Eso es una emergencia o crees que...? Juega mucho las emociones, como tú mencionas, pero aquí yo tengo que identificar
¿Qué es una emergencia? En este caso, una emergencia puede ser, bueno, con tanta lluvia ahora se arruinó el techo de la casa, yo tengo que hacer una reparación, eso es una emergencia. Bueno, tengo que hacer una reparación en el vehículo, tengo a mi mamá enferma, a un hijo enfermo, entonces también esa es una emergencia. Ya escucharon, no vayan a comprar iPhone, no vayan a comprar teles ni nada por el estilo, solo cosas que de verdad valgan la pena. Y bueno, siguiendo ahora con el tema del ahorro, que hay una parte numérica y una parte, digamos, que tenemos que hacer el dinero y lo que sea, pero también está la parte mental, que también te lo mencioné al principio, que la gente a veces piensa, yo no puedo ahorrar o es que gano muy poco para empezar a ahorrar, ¿verdad? Si pudieras darles un cambio clave a la gente de mentalidad, ¿verdad?, que nos ayude a orientarnos mejor en los ahorros, ¿qué consejo nos darías? El consejo más importante que podemos dar es que ahora con los productos financieros que se tienen, y es uno de esos es la cuenta de ahorro programado, ahí puedes automatizar el ahorro. Puedes decir desde tu cuenta de ahorro común, transferir a un ahorro programado. Esa es una buena forma de empezar a ahorrar, porque el ahorro programado te permite autodisciplina, que a veces es lo que todos fallamos, tener como esa disciplina financiera de decir, bueno, voy a ahorrar $10 cada mes. El ahorro programado me sirve en ese sentido porque yo estoy automatizando ese ahorro. ¿Y sentís vos que siempre es más recomendable ahorrar, digamos, poniendo tu dinero en una cuenta de ahorros? ¿O qué pensás también de esa gente? Se me acaba de venir ahorita a la mente. La gente que ahorra debajo de un colchón o lo mete en una caja. ¿Sentís que eso es igual de seguro a lo mejor? Definitivamente es inseguro. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá me regaló la primera alcancía, que en aquella época la mayoría de las alcancías eran de barro, todas las alcancías eran de barro. Y me recuerdo que la travesura fue que yo rompí la alcancía y me fui a comprar pólvora. Estábamos en las épocas de Navidad. Entonces definitivamente no es una forma segura, porque caes en la tentación, de repente llega alguien, se lleva tu alcancía y se llevó todos tus ahorros. Y además no te genera ningún interés. En cambio, tenerlo en el banco sí te está generando un interés. Bueno, y en ese tema también quiero nada más meter un poco el tema de los gastos hormigas, que también eso es algo que nos afecta a la gran mayoría de personas. Es decir, pues sí, ganamos pisto, ya queremos darnos un gustito, vamos a comprar algo. ¿Qué podemos hacer para mitigar esos gastos hormigas? Lo principal aquí, Armando, es identificarlo. Como decía, ¿verdad? Todos tenemos esos gustitos que de repente unas yuquitas, unos platanitos. Ahorita estamos en la época de los jocotes de Corona, que compremos $1 de jocotes, una Coca-Cola. Bueno, tenemos tantos gastos hormiga. Entonces, lo principal es identificarlos y definir un presupuesto para gastos hormiga, porque tampoco es que nos vamos a limitar de ciertos gustos, como vos decís. Es importante definir cuánto voy a gastar en ese rubro. Pero sí, también el objetivo es reducirlo. Bueno, hemos tocado varias cosas con respecto al ahorro y creo que lo más importante aquí es tener claro que con un poco de organización, con un poco de conocimiento y con un poco de asesoría podemos crecer nuestro dinero. Eso es lo más importante. Entonces, quizás para cerrar este primer bloquecito, porque estamos calentando, ¿verdad? Te voy a hacer una última pregunta, Alex. ¿Qué mensaje vos le das a alguien que dice, yo no puedo ahorrar? Hay gente que se encasilla en una idea, o sea, es decir, la mente es tan poderosa que si yo digo que no puedo hacer algo, nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Lo más importante es empezar identificando cuáles son tus gastos, dónde se te va el dinero. Eso es un punto importante para iniciar. Identificar, hacer esas anotaciones en tu libreta, en un papelito, dónde se va el dinero, dónde se van tus ingresos, en qué los gastas. Y ahí vas a encontrar las oportunidades de ahorro. Lo otro, aprovechando que tienes el papelito, es escribir cuáles son tus metas. Eso es un punto muy importante en las finanzas personales. Saber cuáles son mis objetivos, cuál es mi proyecto de vida, cuánto tengo que dedicar de tiempo para cada cosa que tengo planeado. Entonces, si yo tengo identificado esto, si yo tengo escritas las metas, porque yo siempre menciono eso, Armando, es importante escribirlas. Si tú no escribes tus metas, si tú no escribes tus objetivos, es como que no existan. Llegas a final de año, llegamos a esta época y no hay forma de darle seguimiento. ¿Por qué razón? Porque nunca las escribiste. Y si no escribís, ¿a qué le vamos a dar seguimiento? O sea, llegamos a diciembre otra vez y decimos, bueno, ¿logré mis metas o no? No me acuerdo cuáles eran las metas. Por eso yo siempre sugiero dedicar ese espacio de tiempo a solas, dedícate ese tiempo, tómate un cafecito,
con un pancito, y eso es importante en educación financiera. Perfecto, Alex. Bueno, muchas gracias por darnos un poquito de tu sabiduría con respecto a las finanzas, al ahorro, ¿verdad? Y creo que hoy hemos aprendido que ahorrar no se trata simplemente del dinero que haces, sino que también se trata de lo que haces con él y cómo te organizas. Es disciplina, es constancia y mentalidad, técnicamente. Entonces, muchas gracias, Alex, por acompañarme en este primer bloquecito aquí del ahorro. Y a quienes nos están escuchando, por favor, les invitamos a poner en práctica lo que ahora han aprendido con nosotros, porque el cambio comienza con una decisión diaria. Así que el ahorro es un sacrificio de hoy para la tranquilidad del mañana. Así que nada, esto fue Guarda tu pisto y hacelo crecer. Y nos vemos a la próxima.